Bendiciones con todos. ¿Cómo están? Tema 12 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera carta pastoral del apóstol Pablo, le escribe a Timoteo. Maravillosas instrucciones que estamos aprendiendo, ¿sí? Cómo se debe tratar en la iglesia, cómo se debe tratar al padre, a la madre, al anciano, a la anciana, a los hermanos, a las hermanas, a las viudas que en verdad lo son, y todo este tipo de cosas. Qué maravillosa instrucción, qué maravillosa que es la palabra de Dios, que siempre nos está instruyendo, siempre nos está revelando la verdad, siempre nos está diciendo lo que hacemos. Por eso, cada día debemos ir a la palabra y dejar que ella nos enseñe. Hoy día vamos a hablar de los consejos para los siervos. ¿Cuáles son los consejos para los siervos? ¿Sí? Y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 1 al 2. Solo 2 versículos, pero vamos a ver qué nos tiene el Señor acá. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados, y los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. Mire, la instrucción, le sigue dando el apóstol Pablo instrucciones a Timoteo. Pablo no quiere que Timoteo fracase. Pablo quiere que Timoteo sea un buen anciano, que sea un buen líder, un buen pastor, un buen misionero. Y le está dando a su experiencia, ¿sí?, lo que ha aprendido en el Señor. Le está instruyendo para que haga bien la obra del Señor, para que la iglesia de Éfeso, en este caso, sea una iglesia de buen testimonio, una iglesia pujante, donde todos alaben y glorifiquen al Señor. Ahora, en ese tiempo había la esclavitud, ¿no? Y si hablamos de la esclavitud, fueron tiempos terribles para aquellas personas que lo padecieron. Si recordamos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, más de 400 años esclavos en Egipto, ¿sí? Esclavos donde eran duramente castigados, donde tenían que hacer trabajos forzados, donde seguramente las mujeres eran violadas, eran castigados, no tenían un lugar cómodo para dormir. ¿Cuántas generaciones en más de 400 años vivieron de esa manera? ¿Sí? Vivieron de esa manera. Entonces, podemos seguir hablando del caso de Israel, que más adelante Dios les libera y les da la tierra prometida y les advierte que sean obedientes, que sean fieles a la palabra, si no volverán a la esclavitud. Y conocemos la historia, sobre todo la historia de los reyes, que ya están hechos todos los videos ahí en el canal, de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y que ellos desobedecieron, se fueron tras la idolatría y fueron llevados nuevamente cautivos por los babilónicos, por los asirios. En el tiempo de Jesús estaban esclavizados a través de la nación romana. Entonces, el pueblo judío tuvo una experiencia terrible con respecto a este caso, con respecto a este asunto de la esclavitud. Hoy día no se perfila tanto ese tipo de esclavitud, aunque sí lo hay, aunque el pecado produce una esclavitud peor todavía, ¿no? Porque el pecado te lleva a la muerte espiritual, al lago de fuego. Pero en el tiempo del apóstol Pablo todavía había esclavitud. Y habla, aún siendo esclavo, les recomienda cómo deben ser los esclavos y cómo deben ser los amos, sobre todo si son cristianos. Y él tuvo un caso especial, ¿no? Y encontramos una carta en la palabra de Dios llamada Filemón. Pablo tuvo muchas veces preso y ahí se encontró con un esclavo llamado Onésimo, ¿sí? Y Pablo no paraba de hablar de la palabra de Dios en la cárcel, donde quiera que estuviera, ahí se convertían. Y se convirtió este esclavo.
se convirtió, llegó el tiempo de salir libre y escribe esta carta recomendándolo que lo reciba, que lo trate como hermano. Aún se atreve a decir el apóstol Pablo, si te ha robado algo, pónmelo a mi cuenta, sin recordarte que tú me debes a mí, que tú me debes. Imagínense, treméndome hasta aún en la relación entre amo y trabajador. Sí, que sean fieles, que hagan bien su trabajo. Y hoy día podemos interpretar esta palabra es trabajadores a gerentes, a presidentes de empresa. ¿Sí? Se estilan huelgas por aquí y por allá, por los por los maltratos, por el mal sueldo y por tantas cosas. Aquí podemos ver esta recomendación de hacer el bien un trabajo, de hacerlo a cabalidad, ¿sí? De hacerlo con responsabilidad. Yo digo siempre de hacerlo como si que Jesucristo fuera nuestro jefe, ¿sí? Hacerlo de buena calidad, impecable, ¿sí? Para que esos amos se den cuenta del buen trabajo que estamos haciendo y nos traten bien y nos suban el sueldo y no seamos humillados y cosas por el estilo. El buen trabajador siempre Dios está mirando y es puesto encima, ¿sí? En un tiempo donde yo trabajaba, habían lugares que eran, en el día eran noche, ¿sí? Porque así tenía que ser el proceso. Y algunos compañeros se escondían ahí, se escondían. Se hacían la pava, como decimos acá. Pero en alguna ocasión, el jefe entró y descubrió que ahí se escondían. Y fueron despedidos. Fueron despedidos porque no estaban haciendo correctamente, ¿sí? Si todos hiciéramos un trabajo correcto, ¿sí? Bien hecho, como que si fuera para el Señor Jesucristo, los resultados fueran increíbles, ¿sí? Las empresas fueran más productivas, ¿sí? Si los jefes los jefes trataran bien a sus trabajadores, les dieran sueldos dignos, los resultados creo que serían mejor, ¿sí? En esa empresa donde yo trabajaba, una persona hizo un desfalco, ¿sí? Hizo un desfalco, fue descubierto. ¿Qué hizo el dueño? ¿Qué hizo el dueño? Dijo, la verdad que yo soy el responsable. La verdad porque te he estado pagando mal. Por eso has hecho, ¿sí? No te voy a votar, te voy a duplicar el sueldo. Sigue trabajando, pero ahora trabaja con honestidad. Las cosas que se pueden ver, ¿sí? Las cosas que se ven. Pero hoy día la evasión de impuestos y ese tipo de cosas, el maltrato de los empleados no los aseguran y entre otras cosas, eso es terrible. Y aquí el apóstol Pablo nos está haciendo ver lo importante que es esto, ¿sí? Lo importante que es eso, ¿sí? Todos los que trabajan, que están, bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Hoy día, esclavo o no, tenemos que tener a los amos, respetarlos, ser dignos de doble honor, para que no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina, ¿sí? Ve al hermanito portándose mal, ve al hermanito peleando con el gerente, ve al hermanito lo botaron porque lo encontraron robando. No. A trabajar con seriedad, poner bien en alto el nombre de Dios. Pongamos un ejemplo aquí. José, hijo de Jacob, él es esclavo, lo vendieron como esclavo en Egipto, lo vendieron como esclavo en la casa de Potifar, ¿sí? ¿Y qué está haciendo José allí? Lo ponen bajo el servicio de toda la casa y él está haciendo bien su trabajo, ¿sí? Esto es importante que te grabes en tu mente y en tu corazón. Cuando usted como hijo de Dios hace bien su trabajo, Dios bendice a su jefe.
Dios bendice a la empresa en que usted está trabajando. Dice que Dios bendijo a la casa de Potifar. Hubo un inconveniente. La mujer de Potifar se enamoró de José. Y José dijo, no señora, le haría este gran daño a mi amo y pecaría contra Dios. Mi amo me ha puesto de mayordomo de esta casa. Y yo tengo que ser un buen mayordomo. Y una de las cosas es respetarla a usted. Esclavo, trabajando bien. Entonces, esta es una tremenda lección de el trabajo que tenemos que hacer. No, es que yo hago lo que me da la gana, trabajo a medias nomás porque me pagan mal. Así con bravezas, con quejas, no vamos a llegar nunca, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Avanzamos si hacemos las cosas correctamente, si hacemos con integridad, si lo hacemos con honestidad. Sigue la historia de José. Lo envían a la cárcel. Lo calumnia esta mujer. Y en la cárcel lo ponen a ministrar. En la cárcel lo ponen a ministrar y todo en la cárcel comienza a florecer nuevamente. Vea usted. Porque sigue honrando a Dios. Sigue dando un testimonio de Dios y testimonio de la doctrina, de la palabra. ¿Y dónde termina José? Siendo el mayordomo de mayordomos de todo Egipto. El segundo mandatario, el gobernador. Eso hace Dios. Dios exalta a aquellos que hacen bien su trabajo. Dios le da sabiduría e inteligencia a los jefes, a los presidentes, como quiera llamarle, para que esas personas los pongan de doble honor. Y podemos ver muchos videos y cosas por el estilo de aquellos que se los ponen en lugares importantes, son aquellos que obedecen, son aquellos que hacen bien su trabajo. Entonces, porque si hacemos como cristianos un mal trabajo, estamos blasfemando el nombre de Dios y de la doctrina. Estamos haciendo quedar mal a la palabra, lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Porque como cristianos debemos dar un buen testimonio, debemos ser responsables, debemos poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sí? Y aquí, mire, podemos ver muchos otros ejemplos en la palabra de Dios que personas han llegado a la esclavitud por algunas razones, pero han hecho bien su trabajo. No han dejado a Dios para nada y Dios les ha exaltado. Vemos a Daniel y sus compañeros en Babilonia. Eran príncipes antes acá en su reino, en Israel. Fueron llevados de esclavos, pero fueron fieles, fueron servidores y Dios los exaltó. Es más, la palabra siervos es muy utilizada en la palabra de Dios. Y grandes hombres, por ejemplo, Moisés, uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento, el libertador del pueblo de Israel. ¿Cómo se lo llama? Dios le dice, mi siervo Moisés. Mi siervo Moisés. Quien reemplaza a Moisés, Josué, un gran hombre de Dios, otro gran hombre de Dios. ¿Y cómo lo llama Dios? Mi siervo Josué. Siervo. ¿Sí? Somos de alguna manera esclavos del Señor o esclavos del pecado. Cuando venimos a Cristo, dejamos el pecado, Él nos limpia y nos lava y somos esclavos de Cristo para trabajar en su obra, para hacer quedar bien el nombre de Dios y la doctrina. Pero cuando somos esclavos del pecado, terminamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Entonces, en cualquier área en que usted se encuentre trabajando, sea pequeña de lustrabotas, ¿sí? Sea de vendedor de agua, sea de un almacén, lo que sea, haga bien su trabajo. ¿Sí? Dele gloria a Dios, de buen testimonio, bendiga, ore por su jefe, ore, ¿sí? Ore por su jefe y yo le aseguro que los resultados van a ser muy buenos para usted y para la compañía o el lugar donde usted trabaja. ¿Sí? Esto es importantísimo, esto es clave. Esto es clave, ¿sí? Los consejos que se nos dan aquí, la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso es maravilloso, saber que la palabra de Dios siempre está presente en nuestras vidas, iluminándonos.
Ahora usted dice, no soy un esclavo. Ya estamos en una era que no hay esclavitud, pero soy un empleado. ¿Sí? Y como empleado, quiero hacer bien las cosas. Quiero hacer como si que mi jefe fuera el Señor Jesucristo. Entonces, para comenzar bien, hacer bien esa tarea, usted tiene que entregar su corazón y vida al Señor Jesucristo. No queda más. Sí, hay que entregar el corazón al Señor Jesucristo porque Él va a cambiarle. Él va a regenerarle. Él le va a dar estas ideas importantes para que usted haga bien las cosas. Sí. Pero un cristiano verdadero, un cristiano real. Ya no seamos esclavos del pecado. Ahora seamos esclavos de Cristo. Entonces, entreguemos nuestra vida al Señor. Como decimos, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. ¿Cómo aceptar a Cristo? Sí, siempre digo, es un ejemplo. Usted puede hacer con sus propias palabras. Pero no solo es una oración. Es después de la oración, tiene que ser una entrega total, donde tú te conviertes al Señor, tú te entregas al Señor para un cambio de vida, para vivir la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo aquí en la tierra y mañana la vida eterna. La oración dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, aceptó a Cristo. Es el mejor paso que usted ha hecho en toda su vida. Ahora venga a meditar en la palabra. Deje que la palabra le enseñe con la ayuda del Espíritu Santo. Tantas verdades que podemos aprender aquí. Nunca, es más, nunca vamos a dejar de aprender. Cada día aprendemos cosas nuevas porque así de maravillosa es la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. ¿Sí? Y esa enseñanza obedézcala, póngala en práctica y después predíquela también, porque es importante que otros sepan estas maravillosas verdades. Cante alabanzas al Señor, porque Él es merecedor de ella, digno de toda alabanza. Converse con Él a través de la oración, Él escucha y de alguna manera le aseguro que le va a responder. Y le contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia, para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Sí, yo estoy aprendiendo con ustedes. Juntos vamos a seguir aprendiendo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Tu palabra que tú nos brindas, Padre. Esa palabra, Señor, que llena nuestras vidas. Esa palabra, Señor, tuya, que está allí siempre presente, enseñándonos, capacitándonos. Que tú inspiraste al apóstol Pablo para dar estas instrucciones tan importantes, tan edificantes para ese tiempo a Timoteo y para nuestro tiempo, nuestras vidas hoy, Señor. Es que así de maravillosa es tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Que esta palabra no regrese vacía. Que esta palabra cumpla su propósito. Que esta palabra haga reaccionar con la ayuda del Espíritu Santo a las personas y vengan y se conviertan. Tengan el deseo de ser hijos tuyos, el deseo de llevar una vida obediente a tu palabra. ¿Sí? Una vida donde aprenden a vivir la vida abundante, Señor. Sí, Padre Santo. Nosotros alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, por esta maravillosa palabra que nos regalas cada día, Señor. Bendice una y otra vez tu palabra, Señor. Y como dijimos antes, que no llegue vacía. Te amamos y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica
esta maravillosa palabra. Sigamos poniendo en práctica y nosotros, ¿sí?, desde acá, les deseamos que ustedes tengan un día pero lleno de bendiciones, sin dejar de reenviar esta palabra a otros también. Dios les bendiga.